Estamos celebrando el Día de nuestros Padres y es obvio que para muchos esta celebración, y es el caso para mí, yo no sé si sea el caso para ustedes, pero cuando yo pienso en la celebración de los padres, esto es lo que me viene en mente. Me viene en mente el concepto o la idea de héroes. No sé si alguna vez ustedes han pensado en esto, pero pensar en padres es pensar en héroes. Es obvio que hay de héroes a héroes, hay de todo tipo de héroes, y en este caso pensar en los padres, pienso en este héroe que es bastante famoso. Su compañero Robin, que está ahí presente obviamente, está también ahí, pero hay una característica especial acerca de Batman. No sé si supieron esta semana pasada, específicamente ¿recuerdan este Batman? ¿No lo recuerdan este Batman? ¿Sí recuerdan? ¿Crecieron viendo estos programas o no crecieron viendo estos programas? Algunos de ustedes todavía no nacían, pero muchos de nosotros vimos esto. Y esta semana falleció el actor principal de Batman, de este Batman, el señor West. Y me hizo pensar dos cosas. Una de ellas es que, no sé si ustedes recuerdan de este programa, caricaturas, o bueno, no caricaturas, pero en este caso de este programa de televisión, es que cuando empezaba la acción, no sé si recuerdan, pero había esas figuras que ponían la televisión en la pantalla que decían ¡Pow! ¡Wow! ¿Recuerdan eso? Que estaba así con estrellitas. Entonces, que esa era la representación de violencia en este tiempo. Hoy en día vemos los programas nuevos de Batman y es obvio que ha cambiado mucho la manera en que expresamos la violencia, ¿no es cierto? Y el lenguaje de los programas. Entonces, me hace pensar en la transición, porque inclusive hoy en día lo que encontramos es un Batman diferente. Hoy tenemos el Lego Batman. Hemos visto una transición de diferentes Batmans a través de la historia. Lo que quiero que piensen conmigo por un momento, porque eso es a donde vamos por los próximos minutos, pensando en el Día del Padre, pensando en los héroes de nuestra vida, es el hecho de que es bastante obvio que los tiempos han cambiado. Ser padre hoy en día es diferente al haber sido padre en ese tiempo. Inclusive los padres de esa generación fueron también diferentes. Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Han cambiado tanto que parte de estos cambios, tenemos que pensarlo por un momento, es la habilidad o es la bendición de que asumiendo que nuestra manera de vivir o nuestra manera de percibir la vida, nosotros no tememos al cambio. Creemos que aun cuando los cambios no son necesariamente aprobados por Dios, pero son permitidos por Dios. ¿Sí ven la diferencia? Dios no los aprueba, pero Dios los permite. ¿Qué implica ello? Que nuestra perspectiva como hijos de Dios es que los cambios, buenos o malos, como los querramos ver o percibir o como se sientan, tienen la habilidad de llevarnos a recordar que en la vida, aun cuando los cambios otra vez son inevitables, hay algo que es eterno, algo que es permanente. ¿No es cierto eso? Hay algo que no cambia. Y podemos hablar del carácter de Dios, de la palabra de Dios, de la esencia de Dios, del plan de Dios, de los designios de Dios. Podemos hablar de todo ello. Pero lo que quiero que pensemos, porque es a donde vamos esta mañana, es que pensar en estas transiciones de ser padre, una de las cosas que yo creo que ha cambiado en el papel del padre, es que esto fue recordado no ayer, pero hace una semana de ayer. No este sábado, pero el sábado pasado, tuvimos nuestra reunión el sábado de planeación para el viaje a Alemania. Nos reunimos los sábados y planeamos y practicamos el deporte porque vamos a ir a enseñar y a jugar béisbol. Y parte de lo que se nos expuso hace 2 sábados, nos enfocamos en la cuestión transcultural. Nos enfocamos en las dinámicas y en los elementos que hace a un grupo de tejanos, que somos nosotros, ir y viajar alrededor del mundo y llegar a una comunidad como los alemanes, con los alemanes. Entonces hablamos de las cosas que tenemos en común, de las cosas que tenemos en diferencia, y me hizo recordar esto. Me hizo recordar que cuando uno viaja a otros países, uno entra como lo que se le llama como misiólogo. Es el estudio de misión, es el estudio de experiencias cross-culturales. Yo estoy convencido que el ser padre hoy en día es exactamente lo mismo. El ser padre hoy en día es entablar una conversación con sus propios hijos, con sus propias hijas, en un contexto donde nuestra cultura y nuestro país es un campo misionero. ¿Por qué? Porque otra vez nuestra
nuestras culturas o nuestros trasfondos y contextos se han alejado o se han separado radicalmente. Y no estoy hablando de esto negativamente necesariamente, es parte de la vida. Es como hablar de Batman, o sea, pensar en el Batman de allá de los 60s que acaba de fallecer y pensar del Batman del siglo XXI, pensar en Legos, pensar en, otra vez, en diferentes... la cultura en que vivimos. Leí un artículo que está en sus hojitas, quiero que vean la transición o cómo necesitamos verlos como misiólogos, o como misiólogo simplemente significa la persona que estudia o que hace un análisis del campo misionero. Es lo que estamos hablando, ¿sí? En otras palabras, si a mí me mandaran como misionero a Mission o a Far o a Edimburgo o a Brownsville, es obvio que tenemos mucho en común. Una es de que tengo la bendición de hablar los dos idiomas que se hablan predominantemente aquí. Cuando yo voy a Alemania, al no hablar alemán, necesito ¿qué? Un traductor. Es lo que hablo en cuestión del campo misionero. Entonces, cuando pensamos en el papel del papá, estamos hablando de que el papá hoy en día no puede asumir que habla el idioma. ¿Sí? No puede asumir que simplemente los hijos automáticamente entienden lo que mis papás me enseñaron a mí y que ellos van a abrazar hoy en día. Es a lo que estoy refiriéndome. De tal manera que la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, hizo un estudio a profundidad con respecto, y esto es lo que quiero que piensen conmigo, hizo un estudio el cual se le titula La Nueva Religión en América. Es un estudio hecho con respecto a la juventud y la religión de nuestra cultura. Y la conclusión de ellos es que a este estudio le titularon El Pluralista Terapeuta. Es el título. Y no estoy convencido que lo traduje bien, pero el concepto aquí es de esa palabra que significa, la primera palabra deísmo, que significa, bueno, mejor no les voy a decir qué significa, les voy a platicar lo que es, porque está en sus hojitas eso también. Y es básicamente que el estudio que se hizo en la juventud, que son nuestros hijos, y aquí es donde quiero que pongan atención, que son la generación de las cuales hay una posibilidad muy, muy grande que nuestros hijos se van a casar con ellos, porque nuestros hijos y nuestros nietos eventualmente se van a casar. Entonces, esto que estoy por ponerles enfrente, que es lo que estoy hablando de cómo vernos como misioneros, es lo que demuestra que está en nuestros hogares o eventualmente nuestros hijos se van a casar con ellos. ¿Qué significa ello? Esas son las conclusiones de la generación de jóvenes en la cual vivimos hoy en día, con respecto a juventud y religión. Esta es la manera en que los jóvenes hoy en día procesan la religión. La primera de ellas tiene que ver con que los jóvenes afirman que hay un Dios. Y no es un problema de ortografía que lo puse con D minúscula. ¿Sí? Porque típicamente cuando hablamos del Dios de la Biblia es con D mayúscula. Entonces nuestros jóvenes hoy en día, de lo cual antes que lean el resto, por favor escúchenme, parte de la cuestión de ser misiólogo como padre, en otras palabras, examinar o conocer el campo misionero que son nuestros hijos, que es la generación, es reconocer que parte del reto es que somos una generación que hay millones, en Estados Unidos sobre todo, millones de cristianos que no saben que son cristianos, o millones de personas que piensan que son cristianos. ¿Sí vieron la diferencia de lo que estoy hablando? En otras palabras, este es un reto bien grande, porque observen esto. Esta es la manera en que piensan cristianos y no cristianos dentro de sus jóvenes, que hay un Dios que existe. Este es el deísmo, ¿ok? Creen en Dios que existe, pero el cual, ¿qué hizo este Dios? Él creó el mundo, Él ordenó el mundo y Él está al pendiente de la vida humana en la tierra. Eso es deísmo, ¿sí? Eso es lo que típicamente creen nuestra generación. Otra cosa que cree nuestra generación es que Dios desea, ¿ok? No que lo ordene, pero tiene el deseo de que la gente sea, ¿cómo? Que sea buena, que sea amable, y que sea fair unos con otros, que seamos justos unos con otros, de tal manera que lo hagamos conforme lo enseña la Biblia y lo enseña también, ¿quién más? Entonces, es un pluralismo, es un universalismo, de que no están en contra de la Biblia, simplemente que la Biblia es uno entre varios libros que enseñan que la gente sea buena, que la gente sea amable, que la gente sea justa. ¿Me explico? Es lo que creen nuestros jóvenes hoy en día. Otra cosa que creen nuestros jóvenes hoy en día es el hecho de que la meta principal de la vida, todo esto viene del estudio de la Universidad de Carolina del Norte, ¿ok? Es de que la meta principal de la vida, ¿cuál es? Que seamos, ¿qué? Happy. Let's just be happy. Tenemos que ser felices y tenemos que sentirnos bien ¿con quién?
con nosotros mismos. Por eso es que hoy en día, no importa el lugar en que quede el muchacho, con que compita recibe un trofeo, ¿no es cierto? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Cuántos recuerdan aquellos años cuando solamente el ganador recibía trofeo? Pero hoy en día no podemos lastimar el autoestima de nadie, así es que tenemos que darle trofeos a todo el mundo. No, que compita, es lo que estamos hablando. Aquí es la generación en que estamos viendo. El último de ellos tiene que ver con esto, de que Dios, literalmente, ahora sí es Dios, con D mayúscula. Dios no necesita involucrarse en la vida de uno o de la persona, excepto, ¿cuándo? Cuando se atora la carreta. Es la única manera. En otras palabras, es un Dios distante, no es un Dios personal. En otras palabras, nuestra generación en día no niega la existencia de Dios, simplemente que nuestra generación es la que determina quién es Dios. A la luz de la Biblia es un problema muy serio, porque a la luz de la Biblia es precisamente lo inverso. ¿Quién soy yo? ¿Sí me explico? Yo no determino quién es Dios determina. Entonces por eso, inclusive cuando venimos a un lugar como este, no venimos a leer la Biblia. ¿Saben a qué venimos a este lugar? A que la Biblia nos lea a nosotros. ¿Sí ven la diferencia? En otras palabras, la Biblia es la que escudriña el corazón del hombre. La Biblia crea esa convicción que llamamos arrepentimiento eventualmente, y la Biblia es precisamente lo que da ese hálito de vida que trae a una persona de estar muerta a una vida completamente llena de la presencia o de la persona de Cristo. Sí, el reto para el padre hoy en día con respecto a esta experiencia de verse como misiólogo, y otra vez hace 2 semanas, ¿2 semanas fue? Sí, 2 semanas, si no estoy equivocado. Si no fueron 2, fueron 3. Pero yo estaba sentado en la parte de atrás en el culto de las 8:30, porque por 2 meses ya, Gerald, uno de nuestros diáconos y líderes, él ha estado predicando el culto a las 8:30. Entonces para mí es una bendición bien grande, porque una es que me puedo sentar con mi esposa a adorar a Dios, en lugar de ella estar allá y yo estar acá típicamente. La segunda es que inicio el domingo recibiendo la palabra de Dios. Esa es una ventaja que típicamente como pastor, siempre que se trata de una iglesia es para predicar, no para recibir. Entonces estaba yo sentado allá atrás y de repente entra un texto, y el texto dice lo siguiente: pastor, por favor, ore por nosotros, ore por la iglesia, porque nuestro pastor acaba de fallecer. Es un hermano que conozco de años y conozco la iglesia relativamente cercana a mí, aquí en el área de Far, y me dice: el pastor acaba de fallecer, 62 años de edad. Y lo primero que me vino a la mente, pensando en lo que estamos hablando ahorita, lo que vino a la mente es literalmente esta transición de sucesión. En otras palabras, la transición donde un pastor, en este caso por cuestión de fallecimiento, tiene que abandonar la iglesia, y la pregunta es: ¿quién va a ser su sucesor? ¿Quién sigue después de él? Y a donde voy con esto es que estos 4 principios que descubrió la Universidad de Carolina del Norte me enseñan a mí que en el ministerio de sucesión, porque ustedes saben que en un determinado tiempo alguien más va a estar sentado en esta silla, en esta iglesia. Alguien más va a predicar eventualmente, ¿verdad? Todos, sin excepción, ustedes y yo, somos interinos. ¿Saben qué es la palabra interino? Sí, no permanente. No hay pastor que sea permanente. Estamos aquí hasta que el Señor nos concede o nos permite. ¿Qué implica ello? Que otra vez, que seguimos adelante por salud, por enfermedad o por cuestión de muerte. Un pastor eventualmente tiene que salir de la iglesia y otro llega. Entonces, principios que estoy poniendo en frente de ustedes, que es este concepto de religión y juventud hoy en día, me enseña a mí que es el producto no de una generación joven que no ame a Dios, es el producto de que los padres, que somos nosotros, y nuestros padres, obviamente hemos creado un ministerio de sucesión, porque esto habla más de nosotros que de los jóvenes. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien conmigo? Pónganse a pensar por un momento. Esto que acabo de decir, que es alarmante, el concepto hoy en día es el producto, y no estoy diciendo completamente, pero bastante influenció o influye cómo los educamos. Porque como lo dije la semana pasada, si todos sin excepción somos evangelistas, estamos compartiendo un evangelio, la pregunta es: ¿qué tipo de evangelio compartimos? Todos sin excepción somos teólogos, todos somos estudiadores de Dios, la pregunta es simplemente: ¿qué clase de teología tenemos? Todos tenemos un concepto de Dios. Entonces,
Y después de haber entrevistado 3,000 jóvenes que fueron entrevistas a través de La Nación, así lo que le llamamos en inglés random, fueron nada más así, escogieron de todos lados. Esas son las conclusiones de cómo los jóvenes se expresan hoy en día. Aparentemente este ministerio de sucesión está presente para nosotros. Esa generación joven es la manera en que piensa y cómo siente. Ahora, yo quiero dejar bien en claro dos cosas, porque aquí es donde vamos a ir al libro de Efesios y ahorita voy a explicar por qué Efesios, pero dos cosas extremadamente importantes. La primera de ellas es que para mí la confusión que existe en nuestra generación, o esta cuestión de sucesión que aparentemente no estamos haciendo o no hemos hecho un buen trabajo como padres, de que nuestros jóvenes o nuestra generación no está viendo la diferencia de que el problema no es presentar a Batman de diferentes maneras, porque ustedes saben que esto representa las generaciones. No sé cuántos de ustedes recuerdan, otra vez es en los 60s, allá está el señor Michael Keaton. ¿Recuerdan al Batman de Michael Keaton? No se lo recuerdan, pero salió con el Pingüino y el actor del Pingüino es el señor Jack Nicholson, en aquellos, ¿qué fue? Los 90, creo, no estoy seguro, pero ya este cuate allá ya está viejón hoy en día, lo ven en las películas y ya está pasadito el chavo. Y luego obviamente viene la película de Lego Movie y ahora ese es el nuevo Batman, la nueva está por salir. Entonces aquí está el punto, la confusión en nuestra generación es que la esencia del personaje, hablando de Jesús, nunca cambia cómo la empaquetamos o cómo la presentamos. Entonces, entender que en nuestra generación tiene que haber una distinción entre metodología y teología. De que la teología o Cristo, su esencia no cambia. Lo que sí cambia o tiene que cambiar es cómo empaquetamos o presentamos a Cristo. ¿Qué implica ello? Otra vez, que yo no sé, dentro de 60, 80, 200 años, si Cristo no ha regresado, cuando vean nuestras fotos, nuestros videos en Facebook o lo que vaya a ver dentro de 4 o 5 generaciones y vean cómo hacíamos los cultos, van a decir, oye, ¿por qué los hacían así? Mira los carros que manejaban. O mira, ¿sí me explico? En otras palabras, la cultura es algo que está constantemente moviéndose. Eso no es ningún problema. Para mí, uno de los ejemplos más claros de esto es cuando Cristo enseñó las parábolas. Y Cristo decía, así empezaba Cristo. Había un hombre con 2 hijos y el menor de ellos le pidió todo lo que le correspondía. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Okay. Esa manera de hablar de Jesús es cultura. Es la manera en que Cristo ganchaba a la gente culturalmente hablando. Entonces, no hay problema que eso cambie. Lo que no puede cambiar es la esencia. El personaje no puede cambiar. El evangelio no puede cambiar. Entonces, en nuestra cultura hay una confusión de esto. En nuestra cultura, muchas de las veces, como padres, cuando vemos a nuestros hijos empaquetar sus vidas, como el evangelio nos pone un poquito nerviosos y pensamos que el hecho de que están haciendo algo diferente, están cambiando el evangelio. Mi sugerencia es que abracemos el evangelio en toda su plenitud, porque la seguridad que da el evangelio es la libertad de diferentes maneras. Ahorita, por ejemplo, tenemos clase escuela dominical donde están nuestros niños escuchando el mismo evangelio presentado un poquito diferente. Nuestros jóvenes están en clase escuchando el mismo evangelio presentado un poquito diferente. ¿Sí me explico? Aquí es una clase de adultos mayores predicando el mismo evangelio presentado un poquito. La tragedia es cuando yo como padre quiero que mis hijos sola y exclusivamente vean a Batman de esta manera. ¿Me explico? Me van a decir, oye, espérate, pues ¿qué onda? ¿Qué tienes? ¿Será posible que eso es lo que ha hecho que en nuestras iglesias el evangelio se perciba irrelevante? No que sea irrelevante, pero se percibe irrelevante. La otra cosa que quiero que piensen es esto. Porque una es la separación de teología y metodología, lo que es forma y lo que es función, ¿ok? La segunda es esto. La otra es de que literalmente, y es lo que la Universidad de Carolina del Norte ha revelado, la otra es que literalmente nuestros hijos lo que han hecho, porque ese es uno de los enemigos número 1 de Batman, es que al enemigo le han llamado Batman. De que vivimos en una cultura en que literalmente nuestros hijos no saben la distinción de un personaje a otro. Vivimos en una cultura que ignoran los personajes de la Biblia y saben más de los personajes en Instagram, en Snapchat, en Facebook. ¿Sí me explico? Vivimos en una cultura en la cual el padre es un misiólogo, vivimos en una cultura en la cual tenemos una confusión de personajes. Por eso es que vieron lo que están sus hojitas, de que hay un Dios y hay todo el mundo y lo sostiene y está al pendiente de la gente, pero es un Dios entre muchos. ¿Sí me explico?
Hay un Dios que no tiene que ser personal, simplemente hablarle cuando lo necesitemos. Ese no es. Hay una confusión en nuestra generación. Entonces, en medio de la confusión, porque aparentemente esto siempre ha existido, existió en el tiempo de Jesús y después del tiempo de Jesús, Pablo, escribiendo en el Nuevo Testamento, él narra o él escribe una carta llamada Los Gálatas. Y en la carta de los Gálatas, él introduce el Evangelio. No tengo tiempo para entrar en detalles de esto, pero simplemente piensen en esto. La carta de los Gálatas es la introducción del Evangelio. Más adelante escribe otra carta, y esta carta se llama Los Romanos. Lo que hace es que él expande el Evangelio. Lo introdujo, lo expandió. Y en la carta de los Efesios, que es donde estamos ahorita, es donde literalmente el apóstol Pablo expresa el Evangelio. La carta de los Efesios es lo que se le llama en inglés the capstone, el birrete en una graduación. ¿Quién se pone birretes? Los que ya graduaron. Entonces, es como la graduación, es como decir, acabaste bien la tarea. Llegaste al fin de la jornada como padre, como esposo, como cristiano, como hombre, como ciudadano, en lugar de decir, me inscribí pero no acabé. Me inscribí pero nunca gradué. Tuve el deseo de ir a la escuela, siempre quise regresar a la escuela, pero nunca lo hice. No, el birrete, Efesios, con esto en mente, y aquí está parte de la confusión, de que Pablo encuentra una generación que está literalmente, la vida de estas iglesias o de esta gente, cristianos y no cristianos en este tiempo, es una vida llena de ¿qué cosa? De espiritualidad. Y no necesitamos vidas llenas de espiritualidad, necesitamos vidas llenas de ¿qué? ¿Sí vemos la diferencia? Hay una diferencia literalmente, ¿qué tan grande? Tanto como el cielo y el infierno. Pablo en Efesios es una audiencia extremadamente espiritual. Les encanta y les fascina el tema espiritual, lo cual es hoy en día nuestro sentido común. Hoy en día a nuestros jóvenes les encanta la espiritualidad. El problema no es la espiritualidad, el problema es estar o ser llenos del Espíritu Santo. Inclusive este es el libro donde, o el contexto de lo que estoy por leerles, es el contexto donde Pablo dice en el capítulo 5, que es donde estamos, Efesios 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino donde hay disolución, no os embriaguéis con vino donde hay disolución, sino antes, ¿qué dice? Sed llenos, ¿de qué cosa? Sed llenos del Espíritu Santo, porque esto lo he explicado anteriormente, porque Pablo no está condenando el tomar, la Biblia condena embriagarse, pero Pablo usa la analogía de estar embriagado, porque una persona bajo la influencia no actúa normal. ¿Se han puesto a pensar en eso? Una persona bajo la influencia pierde su personalidad, cambia. Si la persona es introvertida, se hace extrovertida. Si la persona sabe manejar, trágicamente, cuando estás bajo la influencia, ¿cómo termina la historia típicamente? Mal, porque no puede manejar. En fin, Pablo usa esto como analogía para decir, la persona que es llena del Espíritu Santo no actúa normal, no actúa sobrio. Actúa bajo la influencia, obviamente que la influencia no del alcohol, pero ¿de quién? Entonces es el tipo de persona que sobrio no perdonaría, pero bajo la influencia ¿qué haces? Perdonas. Es ilógico, pero lo haces. ¿Por qué? Porque no eres tú, ahora es alguien más en ti. Si sobrio no diezmaría, pero bajo la influencia ¿qué voy a hacer? ¿Me explico? Entonces, es el contexto. Y el mundo en que vivimos está lleno y saturado de espiritualidad, no necesariamente del Espíritu Santo. No necesariamente, porque si lo que hace la espiritualidad, como dije hace un momento, es que la espiritualidad te da la habilidad de determinar quién es Dios. Lleno de Espíritu Santo es la persona que es definida por Dios. No que yo defino quién es Dios, pero Dios dice quién soy yo. En ese contexto nos encontramos la conversación del Día del Padre, porque la pregunta es, ¿qué hacemos como padres? Si somos misiólogos, si somos personas que estamos explorando el campo misionero, que es la vida de aquellos que duermen en el cuarto de al lado, espero que ninguno duerma con ustedes de sus muchachos, a lo mejor alguno por ahí de 14, 15 años duerme ahí en medio de los dos, espero que no sea el caso, pero asumiendo que son nuestros hijos y nuestros nietos que son el campo misionero, sí, ¿qué hacer al respecto? Bueno, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y en el capítulo 5, el versículo número 25, es donde Pablo nos lleva a decir esto. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué dice él? ¿Qué es la primera palabra? Sí, yo quiero dejar esto bien por sentado.
El libro de Efesios está escrito para enseñarnos, por favor escuchen esto, para enseñarnos que la única manera que el hombre va a experimentar unidad entre ellos es cuando experimente unidad con el Padre. Inclusive el producto de conectar con el Padre no es solamente unidad con el prójimo, con la esposa o con el hijo. Y cuando digo unidad, por favor, véanme tantito. Estoy hablando de que la meta de ser padre es dos cosas, nada más así rápido, de metas. Número uno, es de que la meta como padre es de que mis hijos eventualmente salgan de casa. Es lo que queremos, que se formen, que se realicen, que se casen. Obviamente queremos que se casen. ¿Sí me explico? Esa es la meta del padre. Queremos que los hijos eventualmente que ahuequen el ala, como luego decimos. Vámonos, eventualmente. La segunda cosa que creo que es la meta de todo padre de familia es que los hijos, ya que salieron, quieran regresar a casa cuando no tengan que regresar a casa. ¿Saben de qué estoy hablando? Eventualmente nuestros hijos no van a tener que regresar a casa porque van a hacer sus propias vidas, probablemente van a ganar más que nosotros, van a tener mejores carros que nosotros. Es lo que queremos, ¿no? Que tengan mejores futuros y todo eso. Pero ¿qué del hijo que desea regresar cuando no tiene que regresar? Entonces, aparentemente lo que está enseñando Pablo es que el problema con la iglesia en Éfeso es que había mucha diferencia entre ellos, había mucha disyuntiva. Y otra vez, las diferencias entre ellos eran diferencias donde estaban llenos de espiritualidad, pero no necesariamente llenos del Espíritu Santo. Las diferencias entre ellos, no había distinción entre lo que es Dios y el enemigo. Había confusión en todo sentido de la palabra. ¿Sí me explico? Entonces, aparentemente Pablo lo que está enseñando es que en el libro de Efesios, él inicia hablando y dice esto. Si va a haber unidad entre ustedes y el común denominador no son sus preferencias personales, pero es la llenura del Espíritu Santo, eso viene solamente cuando el hombre conecta con Dios. Inclusive lo que está implicando es que cuando hay disyuntiva, separación y empieza esta generación donde simplemente en la mente decimos es que esos jóvenes de ahora no los entiendo, es que mis hijos ya no me respetan o no respetan a su mamá o X, lo que sea. Cuando empieza a haber esa disyuntiva, no es necesariamente porque el hijo es rebelde o yo fui un mal padre porque trabajé mucho, los descuidé a ellos. Lo que está implicando Pablo es que la conexión con la familia o con el gobierno o con el mundo o con la iglesia es el producto de conexión con Dios. La disyuntiva o la separación es porque hay separación entre mí y Dios. ¿Sí vemos lo que está sucediendo? Ahora, aquí es donde voy. Lo que Pablo va a implicar es esto. Toda iglesia, toda familia, todo varón, toda dama que vive en unidad con Dios, la meta no es nada más unidad con el prójimo. La meta es celebrar la diversidad del hogar. Y voy a tener que regresar a esto. Cuando hablo de diversidad, esto es lo que estoy implicando. Sin cambiar la esencia del mensaje, tenemos que abrazar que mi hija mayor piensa y actúa diferente que mi hijo menor. Y la del medio, obviamente, si estás hecho sándwich entre dos, es otra historia la del medio, ¿no es cierto? El hijo del medio. O en mi segundo matrimonio y ahora tengo los hijos de ella. Es obvio que ellos son muy diferentes a mí. Entonces, la pregunta no es, el problema no es la diversidad que hay en el hogar. Asumiendo que no somos una generación espiritual, pero somos una generación llena del Espíritu Santo, la familia o el padre que está conectado con Dios, no por espiritualidad, y es con E minúscula, pero está y que actúa como si estuviera bajo la influencia, es el tipo de padre que cuando ve a su esposa, obviamente celebra la diversidad, en lugar de decir, esta mujer ya no la aguanto. ¿Cómo es posible que, ¿sí me explico? O a los hijos y no saber qué hacer con ellos. Es por eso que Pablo, una vez más, en el versículo número 25, él inicia hablando de esposos, porque la mejor herencia que podemos darle a los hijos, ¿qué es? No es un buen padre, no es una buena madre. ¿Qué es? Es un matrimonio saludable. Es la mejor herencia. No sustituye. Nada sustituye para la vida del hijo. De que el hijo no se conforme a ser espiritual, pero sea lleno del Espíritu Santo, es que iniciemos con esta conversación. Por eso es que arbitrariamente yo he escogido este pasaje, porque podría escoger un pasaje que hable del padre, del papel del padre, pero yo
que el padre tiene esposa, hay excepciones a la regla y no hay garantías en la vida. Y muchos padres solteros o madres solteras van a tener que hacer el papel de los dos, los cuales yo les aplaudo y obviamente tienen que recibir bastante reconocimiento por ello. Pero en el mundo ideal encontramos que el esposo, ¿sí?, antes de amar, o mejor dicho de esta manera, la manera de yo amar a mis hijos es cuando yo amo ¿a quién? Voy a decir una vez más. La mejor manera de yo amar a mis hijos es cuando yo amo a mi esposa. La cuestión de los padres, sí, un matrimonio saludable es darle a los hijos o suplir en los hijos una necesidad que ellos no saben que tienen. Sí, la mayoría de sus hijos, y si ustedes están en la etapa que yo estoy con mis hijos, que estamos entre los 19 a los 14 años, están en una etapa en la cual literalmente les estorbamos, ¿no es cierto? Seamos honestos. O sea, si los vean Netflix todo el día, comer lo que quisieran y literalmente encerrarse en su cuarto y literalmente pegarse a una pantalla, pueden esperar la segunda venida de Cristo ahí el resto de sus vidas. Así, literalmente. No estoy hablando a alguien esta mañana, pero si tus hijos son diferentes, necesito hablar contigo al salir del culto, porque yo necesito ayuda. En mi hogar necesitamos ayuda en ese sentido. ¿Sí me explico? Entonces, empieza Pablo diciendo, ese es el mandato. Y si estuvieron aquí en el culto del Día de las Mamás, en el culto de las mamás hablamos de que la mujer se somete al hombre y dijimos que ese verbo no existe en el original de la Biblia, que está dependiente de este verbo, de que el mandato es amar. Ahora, déjeme hacer un paréntesis aquí, cuando digo mandato, porque eso es interesante. La Biblia presenta esta palabra gramaticalmente hablando como mandato. Es una sugerencia, no es una opción, no es algo que simplemente es para que lo consideres, es un mandato. Yo quiero recordarle esto a las mamás o a las esposas y a las solteras sobre todo, porque eventualmente van a escoger uno de estos y lo van a hacer esposo y lo van a hacer el padre de tus hijos. El hombre no responde a palabras. Y cuando digo hombre, estoy hablando desde el que acaba de nacer, el varoncito que acaba de nacer, y al que tiene 98 años. Nosotros como varones respondemos a mandatos, no a palabras. ¿Qué implica ello? Que los hombres respondemos a consecuencias. En inglés hay una palabra que se dice nagging. ¿Han escuchado esa palabra? Nagging. Traducción del nagging. ¿Alguien la sabe? Cuchillito de palo. Recoge la camisa, ya te dije 7 veces desde el lunes, no la recogí, ahí la voy a dejar hasta que él la recoja. Recoge la camisa, recoge. ¿Saben de qué estoy hablando? Ok, mi sugerencia es que damas, háganle un favor al reino de Dios y a sus varones una sola vez. Y estoy hablando del esposo, no estoy hablando de los hijos, estoy hablando de cómo. Porque esta es una situación de varón a través de la historia de la humanidad. Los varones no respondemos al nagging. Si es palabra, la misma palabra, 7, 4, 8, 200 veces. La razón de eso es porque no hay consecuencias. Los varones solamente respondemos a consecuencias. Dígalo una sola vez. Yo sé que es un reto para la mujer decirlo una sola vez. Y después de esa vez que lo dijeron, consecuencias. Esa es mi sugerencia, por la salud de ustedes y que eviten consejería matrimonial dentro de 3 meses o 7 años. Enseñemos a nuestras hijas eso. Se los digo en serio. Se los digo, enseñemos esto a nuestros hijos. De que como madre, en este caso el papel de la mujer, es de que entendamos que la Biblia le da un mandato al hombre, le dice, amen a su esposa. Es un mandato. No es la cuestión de que si la mujer merece ser amada. No es la cuestión de que si la mujer me enseñaron como niño a amar a mi esposa, o si vi a mi padre amar a mi mamá. Sí, estas son palabras que transforman la cultura, porque en este tiempo, a esta cultura, el amor solo se le manifestaba a las concubinas, porque en esta cultura era común la poligamia. Era común que un hombre tuviera, y otra vez, por favor, escuchen lo que estoy diciendo, porque no quiero que salgan de aquí ni pongan en Facebook cosas que no deben de poner. Lo que estoy implicando aquí es de que en esta cultura, la mujer, ustedes han escuchado esto de mí, la mujer no tiene ningún valor. El valor de la mujer está dependiente de con quién se casa. En esta cultura no existe tal cosa como madre soltera o mujeres solteras. A temprana edad, a casarse. ¿Por qué? Porque o dependías del papá o dependías del esposo. De tal manera que en esta cultura, como la mujer no tiene realmente ni voz ni voto,
dependiendo de quién se casa, en esa cultura el hombre no tenía que amar a la mujer. Inclusive, pensar de culturas hoy en día, como los hindús o los sus trayectorias, independientemente de su teología, la manera en que ellos viven, ellos practican el matrimonio arreglado, donde los papás se juntan y dicen, tu hijo con mi hija, ¡pum! ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Es la cultura de la Biblia. En otras palabras, en este tiempo no existe la cuestión del enamoramiento. En ese tiempo no existe la cuestión de que, ay, nos conocimos en secundaria y eso no existe. Entonces, de que tú eres mi esposa, probablemente porque nuestros papás hicieron el matrimonio arreglado. Entonces, yo no tengo ninguna obligación de involucrar mis sentimientos en esta cultura. Cuando la Biblia enseña y dice, amen a sus esposas, yo me puedo imaginar que cuando estaban sentados en estas reuniones y estaban leyendo estos escritos que Pablo mandó, muchos de ellos los mandó desde la cárcel, Pablo no estaba presente, son iglesias que plantó él en hogares, están leyendo y muchos de los que estaban en la reunión, sobre todo varones, estaban en Facebook mientras estaba leyendo la Biblia, ¿sí? Pablo dice, esposos amen a sus esposas, yo me puedo imaginar en ese momento que levantaron la cabeza. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Espera. ¿Que los esposos qué? No. Sí, es una transformación cultural. Es una transformación en la cual simplemente está diciendo la Biblia, amen a sus esposas. Ahora, el reto para el esposo, porque acuérdense que en el Día de las Madres hablamos de sumisión y está interconectado. El reto para el esposo es amar. ¿Qué? Amar como Cristo amó a la iglesia. Can we get the lights, please, guys? Como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera la amó? La amó de tal manera que Él se entregó. ¿De qué manera la amó? La amó de tal manera que Él dio completamente su vida por la iglesia. La amó de tal manera que Cristo tiene que entender que su amor puesto por es el amor que dice la carta de los Filipenses, otra carta de Pablo a la iglesia en esta provincia de Filipo, donde dice en el capítulo 2 que estando en la misma esencia Cristo de Dios, no consideró y no escatimó, sino que, ¿qué dice la Biblia? Sino que estando en la esencia de Dios se humilla, se desprende. Y esto que estoy diciendo es un misterio. Cuando digo, no podemos entender cómo es que el Padre y el Hijo se desprenden mutuamente, pero el Hijo en desprenderse del Padre y venir y nacer a través de una virgen no implica que el Hijo pierde su habilidad de ser Dios mismo. ¿Sí captamos lo que estamos haciendo aquí? Ahora, por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Misterios en la Biblia no implican que son contradicciones en la Biblia. Eso implica entonces que la manera en que Cristo va a amar la iglesia es que Cristo, teniendo la autoridad, la usó en sujeción para que esa autoridad bendijera a otros. La Biblia enseña que el esposo es cabeza de la esposa. Y es obvio que el hombre forma en esta cultura y en la que vivimos, y por eso esto es anticultural en nuestra cultura. La mujer típicamente rechaza estos mensajes porque en la cultura en que vivimos tenemos la liberación femenina, tenemos la cuestión de que somos iguales todos, de que la igualdad, los derechos de la mujer, y estoy consciente que hay mucho abuso. Estoy consciente que necesitamos hacer algo con respecto a aquellas que son abusadas y son olvidadas y son destituidas. Todo eso lo entiendo. Pero el principio bíblico es que inicia cuando el hombre, sin perder su esencia de ser cabeza del hogar, decide servir. Sí, el hombre, siendo la esencia de liderazgo en la iglesia, decide servir. Sí, por eso en sus hojitas he estado tratando de demostrarles que parte de ello es que el hombre, a través del amor, manifiesta la diferencia entre lo que es un termostato y un termómetro. ¿Cuál es la diferencia? Si el termostato sienta la temperatura, el termómetro, ¿qué hace? Lee la temperatura. Cuando la Biblia dice que el hombre ame a su esposa, el hombre necesita dejar de tratar de leer la temperatura. Mi trabajo no es autoexaminar o
ser prejuicioso o ser el tipo de juez sobre mi esposa. Es que el amor manifestado que en mi hombría o en mi liderazgo o en mi habilidad que tengo de proveer, porque debo de ser el proveedor o el protector, si yo decido literalmente llegar al ejemplo de Cristo, donde mi vida es de siervo en lugar de demandar servicio. Y esta conversación es difícil de tener porque lo traducimos como jerarquía, que el hombre está por encima de la mujer. Por favor, escúchenme. El hombre está por encima de la mujer en cuestión de función, no de esencia. Pablo dice que no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer. Todos somos exactamente los mismos. Pero en esa función, mi función es ser él, literalmente es llegar a ser el que sienta la temperatura en el hogar, donde es manifestada en mi hogar bajo las siguientes palabras. La temperatura lleva a la esposa para que bendiga a los hijos, a que sea una persona separada. La palabra santo significa separado o apartado. Está separado, no solamente para mí como mi esposa, pero está separada ¿para quién? Para Dios, no para Dios. Mi esposa está separada. Mi trabajo es que yo, al sentar la temperatura en amor, en servicio, yo traiga a mi esposa y la consagre exclusivamente para Dios, de tal manera que este proceso involucra una purificación, un lavamiento con agua mediante la palabra, de tal manera que Pablo concluye esta mañana diciendo: ese es el propósito. El propósito es que el esposo se presente a sí mismo como Cristo se presenta a la iglesia a sí mismo, o se la va a presentar como una esposa radiante, como una esposa sin qué, sin mancha, como una esposa sin arruga, como una esposa que no tenga ninguna otra imperfección. ¿Sea qué? Sí, el propósito de por qué Dios te ha bendecido con una esposa que ama a Dios, que espero que sea el caso tuyo. Mi oración, que si tú eres soltero esta mañana y escojas a una esposa que ame a Dios, sí, es para que entendamos que el peregrinar de ser padre, de ser esposo, es de que mi esposa crezca en similitud, no a mí, no a su mamá o a su abuela, o no lo que dice Facebook. Crezca en similitud a Cristo. El propósito de la iglesia es que la iglesia debe de ser la iglesia que es literalmente radiante, que es literalmente sin mancha, que es literalmente sin arruga, que es literalmente sin ninguna otra imperfección, sino que es una iglesia que se asemeja al intachable, se asemeja al que es santo, se asemeja al que... Entonces, el ser padre en una generación como esta, en una generación llena de confusión, en una generación llena de espiritualidad, es literalmente abrazar el carácter de Cristo en toda decisión que tomo, en toda trayectoria que llevamos como esposos, el ser semejantes a Cristo.